Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo a través de diversas plataformas digitales en donde se escuchan las estaciones oficiales del país. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, justamente en diversos contextos que ha ocurrido la participación de diversas autoridades del Poder Judicial, que las tenemos presentes no solamente a través de los enlaces institucionales, sino también a través de las diversas plataformas digitales, como son las redes sociales, Facebook, Twitter y otras más, en donde nos podemos acercar a la justicia y que tenemos más conocimiento y acercamiento con ellas. Sin embargo, hay un tema de legitimidad el cual nos gustaría abordar el día de hoy. Y para eso tenemos como invitado al abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Yale Law School y actualmente es el titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial, Carlos de la Rosa, que nos va a platicar sobre la legitimidad en las instituciones del sistema de justicia. Querido Carlos, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER. Hola Jessica, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí acompañarlos en este día y conversar con ustedes sobre este tema que considero que es tan relevante, el de la legitimidad de las instituciones del sistema de justicia. Para empezar, ¿qué podríamos advertir por la legitimidad? ¿Qué es? Claro, esa es una pregunta muy interesante, Jessica, y me da pie para ahondar más en qué es la legitimidad y por qué es importante la legitimidad. Mira, la verdad es que la legitimidad es un concepto que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tú sabes que se ha estudiado desde los griegos, han estudiado el concepto de legitimidad, pero el día de hoy yo quiero destacar que la legitimidad no es solo un concepto teórico o un concepto abstracto o un fenómeno que debe solamente interesar a los académicos y a las académicas del derecho o los filósofos políticos, ¿no? La legitimidad es un fenómeno social que tiene implicaciones muy reales, que tiene consecuencias muy concretas en la vida de las personas, en la vida de las instituciones y en el funcionamiento de las sociedades en general, ¿no? Y eso es lo que me gustaría destacar el día de hoy. En ese sentido, podemos entender a la legitimidad en un sentido amplio como el reconocimiento que existe de parte de las personas de que una autoridad o una institución tiene el derecho a gobernar, ¿no? Digamos, es un reconocimiento por parte de las personas que están sujetas a una relación de poder, de que quien detenta ese poder, ya sea, como te decía, una autoridad o una institución, tiene, digamos, esa facultad y tiene la facultad de tomar decisiones y esas decisiones entonces deben ser obedecidas. En otro sentido, yo te diría, es el reconocimiento por parte de las personas de que las instituciones actúan con las mejores intenciones. Oye, Carlos, pero en este contexto, o sea, del reconocimiento a las instituciones del Poder Judicial, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué les sirve a las autoridades y también para qué nos sirve a nosotros como ciudadanía? Es una gran pregunta, Jessica. Como advertí hace un momento, la legitimidad es fundamental para el adecuado funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia, pero también en términos generales para el funcionamiento de la sociedad en general, ¿no? La verdad es que es muy interesante porque hay bastante evidencia, bastante investigación empírica, ¿no? Investigación de campo que ha indagado mucho, ha explorado cuáles son los efectos de la existencia de la legitimidad en la conducta de las personas, en la conducta de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y me gustaría destacar alguna de estas investigaciones y algunos de los hallazgos principales de estas investigaciones. Mira, si quieres, empezamos por el primero. Hay un grupo extenso de investigaciones que ha encontrado un vínculo entre la existencia de legitimidad y una obediencia voluntaria de las normas y de las decisiones de las autoridades por parte de las personas.
¿no? Entonces me gustaría como enfatizar mucho eso. Se ha encontrado que una de las razones que más influyen en la obediencia voluntaria del derecho, en la obediencia voluntaria de las decisiones de las autoridades, es la existencia de la legitimidad. Cuando las personas reconocen a las autoridades, cuando las personas perciben que las autoridades son legítimas, entonces hay más probabilidades de que las personas obedezcan de forma voluntaria, sin coerción, sin coacción, sin el uso de la violencia, sin el uso de la fuerza pública, sin el uso de la amenaza, que obedezcan de forma voluntaria las normas que publican estas autoridades y las decisiones que toman estas autoridades. Entonces, ya te puedes imaginar pues, lo crucial que es este elemento para las instituciones del sistema de justicia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en específico en los poderes judiciales. Los poderes judiciales son las instituciones encargadas de dirimir, de resolver conflictos legales, conflictos sociales, con una decisión, con una sentencia, ¿no? Entonces, si tenemos poderes judiciales legítimos, incrementamos la posibilidad, la probabilidad de que las personas obedezcan las sentencias de los jueces y juezas de forma voluntaria. Pero esa es solamente una de las consecuencias que están asociadas con la legitimidad. Hay al menos otras dos que están también muy bien documentadas por la investigación de campo. La segunda, que también me gustaría destacar, es que cuando tenemos legitimidad en las instituciones, también tenemos más probabilidades de que las personas cooperen, colaboren de forma voluntaria con las autoridades, ¿no? Entonces, otra vez, si las personas perciben que las autoridades son legítimas, las personas van a tener una mayor proclividad, una mayor voluntad de cooperar, de ayudar a las autoridades a que logren sus objetivos. Y otra vez me gustaría poner el ejemplo de los poderes judiciales. Si tenemos poderes judiciales, jueces y juezas legítimos que son percibidos como legítimos por la ciudadanía, eso va a implicar que las personas estén más dispuestas a colaborar con los tribunales. ¿De qué forma? Pues participando como testigos en los procesos, ¿no? Participando como expertos, como peritos en los procesos, haciéndoles llegar información a las autoridades. Esto es muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, ¿no? Como tú sabes y como nuestra audiencia sabe, la seguridad pública, para ser sostenible, tiene que construirse en colaboración con la ciudadanía. Entonces es importantísimo que las policías sean percibidas como legítimas por parte de los ciudadanos para que los ciudadanos y ciudadanas cooperen con ellas en la construcción de seguridad pública. Pero otra vez, no se agota ahí, ¿no? Los beneficios, las ventajas de la legitimidad. En investigaciones más recientes, investigaciones de los últimos 5 años, se ha identificado que también cuando hay legitimidad institucional, cuando las personas reportan que las instituciones públicas en sus comunidades son legítimas, entonces también aumenta la probabilidad de que las personas actúen en beneficio de la colectividad, de que tomen decisiones que beneficien a la sociedad. Entonces, como te puedes imaginar, este último hallazgo, que es el hallazgo más reciente, es también importantísimo, porque básicamente lo que nos dice es que si tenemos instituciones públicas legítimas, también tenemos más probabilidades de que las personas tomen acciones, que las personas asuman conductas que beneficien a la sociedad en general. Y de esta forma, pues podemos ver cómo la legitimidad institucional, la legitimidad de las instituciones públicas está vinculada con sociedades más prósperas, con sociedades más exitosas. Entonces, por todas estas razones, por estas 3 razones que enumeraría rápidamente como para resumir, es que la legitimidad es tan importante, ¿no? En primer lugar, porque si tenemos legitimidad, hay una mayor obediencia voluntaria de las normas y de las decisiones de las autoridades. Si tenemos legitimidad, hay también una mayor proclividad de las personas para cooperar con las autoridades. Y en tercer lugar, si tenemos legitimidad, también aumentan las probabilidades de que las personas tomen acciones y se conduzcan de formas que beneficien a toda la comunidad. Entonces, como podemos ver, Jessica, la legitimidad no es, como te decía al principio de la conversación, un concepto teórico o un concepto abstracto o un concepto que debe solamente interesar a los filósofos o a los teóricos políticos. La legitimidad es un fenómeno social con implicaciones muy reales,
con implicaciones que son determinantes para construir sociedades más prósperas. Y por lo tanto, la búsqueda, la promoción de la legitimidad me parece que debe ser un objetivo prioritario para las instituciones públicas. Oye, Carlos, realmente este tema me parece muy interesante porque nosotros pensaríamos que este término de legitimidad respecto de las instituciones judiciales era un término vagamente jurídico y nos estás exponiendo a nosotros como audiencia que desconocemos de estos términos, que es muy importante esta figura porque advierte un reconocimiento, el reconocimiento que nosotros como población le damos a las instituciones del Poder Judicial y que ello nos conduce a una confianza, que podemos estar seguros y tranquilos de que podemos tener, en dado caso, un cumplimiento a sus mandatos, a sus sentencias, a sus resoluciones, incluso a la ley o lo que ellos consideren conveniente, porque va a ser traducido como un sinónimo de prosperidad y de bienestar para todas y todos, y que estamos en una correcta sincronía entre las autoridades del Poder Judicial que se encargan de impartir justamente justicia para todos nosotros y que pueda recaer en ellos esta confianza tan importante que la audiencia le damos a estas instituciones para nuestro beneficio y también para el beneficio de las autoridades y su buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio y el día de hoy, como les platiqué en la primera parte de este programa, tenemos como invitado al abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a Carlos de la Rosa, quien también tiene una maestría en Derecho por la Yale Law School y también es docente en la Universidad Nacional y actualmente es el titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y el día de hoy nos está platicando de la legitimidad en las instituciones del sistema de justicia. En la primera parte nos platicó qué es la legitimidad, cómo es que esta figura sirve para la obediencia, la confianza y que ello nos va a conducir a una prosperidad y todo ello surge del reconocimiento que nosotros como ciudadanos le damos a estas instituciones del sistema de justicia. Y en esta segunda parte vamos a platicar de este tema, pero ¿cómo es que se promueve la legitimidad de las instituciones, querido Carlos? Muchas gracias, Jessica, por la pregunta. Mira, es bien interesante este tema de cómo se construye la legitimidad, porque la verdad es que la legitimidad como un fenómeno social, ¿no?, que implica este reconocimiento por parte de las personas a las autoridades, del derecho que tienen las autoridades para gobernar, es un fenómeno complejo, ¿no? Hay muchos factores, distintos elementos que influyen en la construcción de legitimidad, ¿no? Me gustaría destacar algunos así brevemente, ¿no? Por supuesto que la eficacia, ¿no?, la capacidad que tienen las instituciones de dar respuestas institucionales adecuadas es un elemento que contribuye a la legitimidad de las instituciones. La eficacia, por ejemplo. La legalidad, ¿no?, también es un elemento que contribuye a la construcción de legitimidad. El hecho de que las autoridades se conduzcan con apego a derecho, con apego a lo que establecen las normas, por supuesto que también contribuye a la legitimidad. Un tercer elemento es, por supuesto, las decisiones en sí de las autoridades, ¿no?, lo que a veces se denomina en la academia la justicia sustantiva, ¿no?, que las autoridades sean capaces de dar respuestas efectivas que solucionen los problemas sociales también. Y un cuarto elemento que también contribuye es la calidad de los procesos,
¿no?, de toma de decisión, la calidad de las interacciones entre las autoridades y las personas, además de muchos otros que seguramente nuestra audiencia está imaginando, ¿no?, como puede ser la transparencia o la publicidad. La verdad es que la legitimidad es un concepto, como te decía, complejo, que se construye a partir de distintos factores. Ahora, lo que me gustaría destacar es que hay suficiente investigación también de campo, suficiente investigación empírica, que se ha abocado a tratar de responder cuál de todos estos elementos que yo he enumerado es el elemento que más influye, que mayor peso tiene en la construcción de legitimidad. Y ahí creo que hay algunos hallazgos interesantes que me gustaría compartir con tu audiencia. Mira, tradicionalmente yo soy abogado, tú también, ¿no? Y seguramente varias de las personas que nos escuchan también son abogados o abogadas. Tradicionalmente en la formación jurídica hemos puesto, yo te diría a veces, toda la atención en la decisión, ¿no? Y hemos asumido que la legitimidad se construye principalmente a partir de la calidad de las decisiones de las autoridades. Y esto lo destaco porque es bien interesante lo que se ha encontrado en la investigación empírica, porque lo que nos dice la investigación empírica es que no siempre ocurre así. No siempre lo que tiene un mayor peso en la construcción de la legitimidad de las autoridades es la decisión. Por supuesto que la decisión es importantísima, pero cuando lo ponemos en el agregado, cuando ponemos en una balanza todos estos elementos que te he mencionado, lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la investigación, es que lo que tiene un mayor peso es la calidad de la interacción entre las autoridades y las personas. Okay. Si tenemos procesos justos, si tenemos interacciones entre autoridades y ciudadanos y ciudadanas que sean percibidos como justos, que sean interacciones de calidad, entonces ese es el elemento que más influye en la construcción de legitimidad. Y aquí me gustaría referirme a una teoría que se llama la teoría de justicia procedimental, que es una teoría que se ha construido a partir de la vinculación entre la psicología social y los estudios del derecho y los estudios de la justicia. Y básicamente esta teoría de justicia procedimental es una teoría que se ha construido en las últimas 3 décadas y digamos, el hallazgo más importante de esta teoría de justicia procedimental es ese que precisamente ya apuntaba. Lo que nos dice la teoría de justicia procedimental, el elemento que tiene un mayor peso para promover la legitimidad de las instituciones es la calidad de las interacciones entre las autoridades y las personas, ¿no? Esto me parece que es un hallazgo bien relevante porque nos implica, ¿no?, muchas veces como abogados y abogadas a reevaluar nuestras prioridades, ¿no? Como te decía, a veces estamos muy centrados en la decisión y ese foco que tenemos puesto en la decisión lleva al gremio jurídico a ignorar o a poner en un lugar secundario a otros elementos, como puede ser las interacciones con las personas. Y lo que nos dice la justicia procedimental es cuidado, ¿no? Para construir legitimidad le tenemos que poner atención a la calidad de nuestras interacciones con las personas. Pero ahí no se terminan, digamos, no concluye los hallazgos de la teoría de justicia procedimental. Afortunadamente, ¿no?, ha habido suficiente investigación que ha identificado cuáles son los elementos específicos que se tienen que garantizar en las interacciones entre autoridades y personas para promover legitimidad. Y me gustaría mencionarlos brevemente. Básicamente, se han identificado 4 elementos específicos que tienen que estar presentes en las interacciones entre autoridades y personas para promover legitimidad. El primer elemento es voz. En cualquier interacción entre una autoridad y un ciudadano y una ciudadana, una persona, se requiere garantizar un espacio para que la persona pueda expresar sus inquietudes, para que pueda expresar sus intereses, para que pueda expresar sus dudas, ¿no? Es importantísimo que cualquier interacción entre autoridad y persona se garantice un espacio para la voz del ciudadano, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el respeto. Cualquier interacción entre una autoridad y un ciudadano, si lo que nos interesa es construir legitimidad, requiere necesariamente
de darse en términos respetuosos, donde la autoridad reconozca en todo tiempo y garantice por medio de su trato el reconocimiento de la dignidad de la persona. El tercer elemento es la imparcialidad o la neutralidad. Las autoridades deben dejar claro en cualquier interacción con las autoridades que están actuando de forma neutral, que se están conduciendo con base en principios, con base en el derecho, con base en los hechos del caso, y que no estén actuando influenciados por estereotipos, por prejuicios o por cualquier otro tipo de consideración que no esté estrictamente vinculada con el derecho y con los hechos de ese caso. Un cuarto elemento importantísimo también es la confianza, ¿no? O sea, básicamente las autoridades necesitan construir o abonar, convencer a las personas de que están actuando, ¿no?, con las mejores intenciones, de que están tratando efectivamente de hacer lo mejor que está en sus manos. Y un quinto elemento que también construye legitimidad, que es importantísimo y que ahorita afortunadamente también está, pues yo diría, en la conversación pública, es el elemento del entendimiento o de la claridad. En las interacciones entre autoridades y personas, se requiere que las autoridades se aseguren de que las personas, de que los destinatarios de las decisiones estén entendiendo qué es lo que está pasando, estén entendiendo, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en los procesos, qué es lo que está ocurriendo en su interacción con las autoridades, ¿no? Esto es importantísimo. Eso implica que las autoridades tienen que asegurarse de construir justificaciones para sus decisiones, pero no solo eso, tienen que asegurarse que esas justificaciones sean entendibles, que esas justificaciones sean accesibles para las personas. Entonces, básicamente lo que nos dice la teoría de justicia procedimental es: si tenemos estos elementos, si tenemos voz, si tenemos respeto, si tenemos imparcialidad, si tenemos confianza, si tenemos entendimiento o claridad en cualquier proceso de toma de decisión de las autoridades, en cualquier interacción entre una autoridad y una persona, entonces estamos abonando a la legitimidad de las instituciones. Y esto es bien importante porque, digamos, la gran implicación de la teoría de justicia procedimental es que ha logrado identificar ciertos elementos que los operadores jurídicos, que las autoridades, que los servidores públicos pueden incorporar en sus labores cotidianas, pueden incorporar en su día a día, pueden incorporar en sus prácticas para construir, ¿no?, la legitimidad, para abonar a la legitimidad de las instituciones de las cuales forman parte. Oye, Carlos, pues qué tema tan más interesante y tan más relevante, porque justamente no solamente se advierte este reconocimiento y este punto de la confianza que es principal para la justicia procedimental, que es básicamente dar respuestas efectivas para cada uno de los procesos de justicia de cualquier naturaleza, sea civil, penal, mercantil, laboral, en fin, sin fin número de áreas de oportunidad en la materia jurisdiccional, y que realmente haya una correcta interacción y que esta interacción sea de calidad, que la ciudadanía tenga voz y que también tenga confianza para que todo este proceso a través de las autoridades jurisdiccionales llegue a buen término, a buen puerto, y que esto sirva para la legitimidad no solamente de las autoridades del Poder Judicial, sino también para la prosperidad y el crecimiento nosotros como ciudadanías, que exista un correcto entendimiento entre las autoridades del Poder Judicial y nosotros mismos. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo, creo, Carlos, y quisiera pedirte que en un minuto nos dieras una conclusión de este punto. Claro que sí, Jessica. Bueno, pues básicamente resumiría un poco lo que hemos estado conversando. Lo que me gustaría como que quedara de esta conversación es, número uno, que la legitimidad es un fenómeno social que tiene implicaciones reales, concretas en la vida de las personas, y que es un fenómeno que incluso implica también ventajas para las instituciones y que abona a construir sociedades más prósperas, y que por ello la legitimidad no es una cosa teórica, ¿no? Es más bien un concepto, un fenómeno que las autoridades, que las instituciones deben buscar, deben promover deliberadamente.
Y una vez identificado, digamos, las múltiples ventajas que tiene la legitimidad, entonces la teoría de justicia procedimental afortunadamente ha identificado una ruta, ¿no? Ha identificado una serie de elementos que permiten a las instituciones construir, abonar a su propia legitimidad. Y entonces estos elementos, ¿no?, básicamente tienen que observarse en cualquier interacción entre las autoridades y las personas, ¿no? Y estos elementos son la voz, el respeto, la imparcialidad, la confianza y el entendimiento. Entonces, básicamente, para resumir la idea, lo que te diría es importantísimo que quienes integran a las instituciones públicas incorporen esta perspectiva de justicia procedimental en sus prácticas cotidianas, mejoren la calidad de sus interacciones con las personas y reevalúen cuáles son sus prioridades, ¿no? Que pongamos también atención a este elemento de el trato que tenemos con las personas que se acercan a las instituciones del sistema de justicia. Si hacemos eso, entonces estamos incrementando las probabilidades de que haya una mayor legitimidad en las instituciones. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Carlos, ¿dónde te contactamos o cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Hay algún artículo que sea de carácter público que podamos acceder a él de manera gratuita? Tú coméntanos. Claro que sí. Bueno, estoy en redes sociales como @delarosacarlos y pues ahí muy contento de continuar la conversación sobre estos temas y pues agradecerte muchísimo la invitación, Jessica. Ha sido un gusto conversar contigo en este día y compartir este tema con tu audiencia. Muchas gracias, querido Carlos, por colaborar para la radio pública del IMER, y aquí tenemos toda esta información por el día de hoy. Invitarlos también a escuchar el podcast del programa que se encuentra disponible en las plataformas del IMER Radio, sobre todo en Ciudadana 660, todas las voces. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Rosario Ibarra de la Piedra fue la primera candidata al Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones y merecedora de la medalla Belisario Domínguez en 2019. Mediante sus acciones, se posicionó como una mujer idealista, valiente y noble. Fue una luchadora social que trascendió fronteras y dio voz a aquellas madres y familiares víctimas de la desaparición forzada de hijos, hijas o hermanos. Esto derivó como consecuencia de la represión social entre 1960 y 1970. Así fue que emprendió un camino en búsqueda de la verdad, demandó justicia, detener las acciones de impunidad y en 1977 fundó el Comité Eureka, hoy vigente y con la misma causa que exige esclarecimiento y veracidad, siendo un legado para la memoria histórica de México. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos Y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. luchando por la justicia. Luchando por la justicia.